Esta exitosa cinta alemana del 2006, nominada a 7 premios del cine alemán, más de 50 premios internacionales y el Oscar a la mejor película extranjera en 2007, nos transporta a la Berlín Oriental de 1984, donde el capitán Gerd Wiesler, un agente de la temida Stasi, es encargado de espiar al dramaturgo George Dreymann y su pareja Christa Maria Seiland. A través de la vigilancia, Wiesler comienza a cuestionar sus propias lealtades y el sistema opresivo al que sirve. Esta compleja obra nos ofrece una mirada profunda a la vida bajo el control estatal y los servicios de inteligencia, la capacidad de encontrar humanidad y redención en los lugares más inesperados. Exploremos esta historia de espionaje, moralidad y transformación personal en compañía del Dr. José María Peña y nuestro conductor, Diego Guerrero. No te vayas, ya empieza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre el espionaje, sobre la inteligencia, y en torno a ella podemos abordar diversos temas, sobre todo reconocer la importancia que tiene un tema que muchas veces es estigmatizado de forma negativa, pero la posibilidad de darle este sentido que nos pueda ayudar en un momento determinado de manera individual y de manera colectiva, nos lleva a reflexionar en muchos ámbitos, y desde luego me da mucho gusto que nos haya traído esta película el doctor José María Peña, quien es especialista en análisis de inteligencia, La vida de los otros. Gran película porque además nos introduce, nos hace sentir emociones, pero nos pone a reflexionar en un contexto histórico, pero de alguna manera visibilizado desde una manera quizá dramática, podría pensar, pero también muy sujeta a la realidad. Bienvenido, mi querido José María, aquí a Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Ese es un tema, como lo está señalando, poco entendido, poco comprendido y estigmatizado muchas veces. Ese es su lado oscuro, pero tiene un lado y ese es el lado oscuro que tiene la película. Nos muestra los extremos de la inteligencia, del trabajo de búsqueda de información privilegiada para la toma de decisiones de un Estado, o de una empresa, o de prácticamente cualquier grupo o individuo. Y es que a lo largo de las películas que hemos visto cotidianamente, el servicio de inteligencia siempre son los malos de la película, ¿no? Y en ocasiones identificar la parte positiva para la que se puede llevar a cabo. En el caso de la película La vida de los otros, lo vemos quizá en esta parte cruel, ¿no? Podríamos decirlo así, la forma en la que es utilizada, pero hay otra cara de la moneda que es en el beneficio que puede tener una sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que enfatizar, sobre todo para hacerlo comprensible, comprensible y reconocer la utilidad que siempre ha estado presente en la historia y que le hace falta construirse una cultura moderna sobre eso. Trascender el espionaje, ¿no? El meterse en la vida de los otros para saber quiénes son estos otros. Entonces, desde tiempos arcaicos, un estratega, busca dos cosas: descubrir las estratagemas de los otros, es decir, cómo el otro me quiere ganar, cuáles son sus intenciones, cómo lo va a hacer, para anticiparse. La inteligencia es anticiparse a la voluntad de los otros, a las intenciones. Y estamos hablando en términos de conflicto, pero el conflicto puede ser militar, puede ser social, ¿no? Puede ser incluso cultural. Siempre existe conflicto. Y frente al conflicto tienes que saber qué otro está frente a ti. Si yo soy un tomador de decisiones, un empresario, un cliente de un abogado, un político que va a escoger a su gabinete, bueno, sí, conoces el currículum, pero hay que checar. Por eso existen los controles de confianza, los antidotos de todo tipo, irte al historial. Hoy a veces se nos facilita porque pues entonces googleas a alguien y resulta que tiene deudas familiares, ¿no? Empiezan a salir cosas. No necesitas seguirlo, oírlo. A veces las fuentes, se llama inteligencia de fuentes abiertas. Hoy en día eso se ha facilitado. Antes era un poquito más complicado, tenías que recorrer miles de juzgados o archivos. Hoy en día
esto te da una facilidad de saber con quién estás hablando. ¿Cómo podríamos definir un servicio de inteligencia? ¿Cuál sería el concepto de un servicio de inteligencia y por qué es importante de alguna manera, quizá pensando en el sentido de la película La vida de los otros, por qué es importante que lo puedan utilizar o si lo deben utilizar los gobiernos? Gobierne quien gobierne, derecha, izquierda, arriba, abajo, siempre necesita anticipar. Y vamos a hablar ya de la parte institucional para no perdernos en el otro. La parte institucional, siempre necesitas tener a alguien que establezca cuáles son los riesgos, que te diga. Como país, la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en México, con muchas dificultades, pero con el consenso de todos, en 2005, bueno, se publicó en 2005, en enero de 2005, logró poner esto, decir, necesitamos una institucionalidad, o sea, no hay hacerlo, digamos, ilegal o en el filo de la navaja como se vino haciendo mucho y se sigue haciendo, sino tener una institucionalidad. ¿Y a qué obliga la ley? Primero, a que una institución de inteligencia, en ese momento el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, establezca una agenda de riesgos, donde alerte no solo al Ejecutivo, es obligado que se presente ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Y a quién le corresponde en México? Ahorita ocupada esta palabra del CISEN. ¿Entendería que esta es la institución responsable del tema de seguridad en México, del tema de inteligencia? ¿Cuál es la función que tiene esta institución? Hablando como institución, la propia ley que no hay que, digamos, olvidarle y no está superada, habla de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente, el secretario ejecutivo, el secretario de Gobernación, eso está en la ley, y los titulares de ciertas secretarías como estratégicas. Las obvias, Defensa y Marina, Relaciones Exteriores, y las que se fueran, digamos, sumando, ¿no? Para entre todos validar un poco la agenda. Si es que el de Relaciones Exteriores o la secretaria, es que acá aguas con este país, aguas con otro, nos interesa. Los militares, dentro del ámbito de los riesgos, y eso quiero también un poco aterrizar, de los riesgos a la seguridad nacional. O a la seguridad interior en cierto sentido, que luego hubo una ley posterior, creo. Entonces, eso era la cabeza, digamos, del sector. O es la cabeza, por lo menos en papel. No te puedo decir ahorita en el momento actual, porque aquí hubo un problema. El CISEN, que estuvo adscrito a la Secretaría de Gobernación desde su creación en 1989, de repente acaba siendo parte de la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadanía, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, y se llama ahora CNI, es el Centro Nacional de Inteligencia, muy el nombre como el de España. Más orientado a una sola rama de la inteligencia, al parecer, o por lo menos lo que es públicamente conocido, que es la inteligencia criminal. La inteligencia la inteligencia que se trata de hacer, es la inteligencia, que se trata de hacer como para el bien común. La que es muy sostenible, sobre todo, es para la seguridad nacional. Para los grandes retos, los peligros que tiene un país que entran por, uno pensaría, México, pues no, bueno, está el ciberespionaje, el sabotaje cibernético, la suplantación. Lo que puede, si nos metemos en el tema del litio, de prospección en aguas profundas, topamos con intereses de otros países. Y ahí tenemos que cuidar el interés nacional. Los medios que se utilicen para obtener información que pueda beneficiar a una colectividad, a una sociedad, a un país. Sí se vale ocupar en estos casos los fines que sean necesarios. ¿Lo justificaría? Esa es una pregunta, que es la pregunta. Es este filo de la navaja entre lo que es justificable en términos de la seguridad de todos, ¿no? Y lo que puede ser totalmente arbitrario, ¿no? Entonces, en el caso de la película que la recomendamos ampliamente, a nuestros televidentes, como se dicen, o se decía, es el afán de control. ¿Hasta dónde? Ahí donde estaba el bien común. Era el bien de un Estado, Estado político.
totalitario de alguna manera, heredero mucho de un totalitarismo que se supone que lo había superado el totalitarismo nazi, para controlar una sociedad dividida finalmente entre Occidente y una Alemania que, pues, ¿no? Y llevado a unos niveles muy de esta tradición a veces muy germana, de orden, de control, de registro, a fondo. Si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Y ellos pues, lo hacían bien, digo, al exceso. Entonces, no hay, o sea, en otros casos, frente a una amenaza gravísima, pues si hay que presionar a alguien para que diga algo, se ha dado, pero es una decisión que no es del servicio de inteligencia, es una decisión del poder político y en términos de derechos humanos muy difícil de sostener. Volviendo un poco a la institucionalidad, que es, digamos, sobre todo más la cultura del derecho, es en la ley de seguridad nacional, uno de los aspectos importantes fue empezar a regular, no meterse en la vida de los otros, si no hay un mandato judicial, una justificación. Porque la información que tú recibes, consigues, encuentras oyendo, viendo a alguien, pues es interpretable. Y decía como un poco en ese chiste, ruge como león, huele león, ¿es león? Sí, hay que comprobarlo. Entonces, todo eso que tú crees o que tú son indicios de un delito, lo tienes que llevar ante un juez para que te permita seguir la intervención de comunicación. Claro. Si eso está en la ley. ¿Sí? Para judicializar la labor de la inteligencia. La labor de inteligencia es una labor de información, claro, muy abierta, muy amplia y con muchos medios. Pero si quieres realmente tener un servicio de inteligencia, tiene que ser regulada, ¿no? Te digo, en cuanto a la estrategia, por una comisión bicameral específica para eso. O sea, está el poder legislativo, está el poder ejecutivo y está el poder judicial un poco para garantizar también ciertas reglas de juego. Eso es lo que busca un servicio de inteligencia moderno. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí a Cultura del Derecho para seguir platicando esta película, La vida de los otros. Uno de los sistemas de inteligencia más importantes y conocidos en todo el mundo es la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como CIA, en los Estados Unidos. Ubicada en Langley, en el estado de Virginia, cerca de Washington, D.C., y desde su fundación en 1947, se encarga de recopilar, analizar y usar información sobre gobiernos extranjeros, organizaciones y personas para apoyar la política exterior y la seguridad nacional. Ha estado involucrada en importantes eventos históricos y operaciones globales, pero también ha enfrentado críticas por sus métodos y controversias éticas, por ejemplo, el uso de la música como medio de tortura durante los interrogatorios, y el proyecto Bluebeard, enfocado al control mental y que cambió el nombre a Active Shock, donde exploraron con la hipnosis, morfina y LSD para inducir la amnesia. A pesar de su importancia y sus logros, la agencia sigue siendo objeto de debate y escrutinio debido a las implicaciones éticas y legales de sus métodos y operaciones. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando esta película La vida de los otros con el doctor José María Peña, quien es especialista en el análisis de inteligencia. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos tocando algunos temas de la película, hablando sobre la importancia de la inteligencia, cómo funciona. Y a mí me gustaría que siguiéramos abordando esta situación de la anticipación que nos puede dar la inteligencia en ciertos contextos que se pudieran presentar, ¿no? Un poco para puntualizar, yo creo que es una idea que debe quedar clara en esta charla, es para qué sirve todo este andamiaje, sí, para qué, ¿no? Las finalidades pueden ser muy diferentes. Yo te decía desde el principio, estrategia, la palabra estrategia. Frente a
lo que nosotros concibamos como un riesgo, hacemos estrategias. De eso viven las aseguradoras. Calculan riesgos. Un país, digamos, finalmente hace este cálculo de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? O sea, la delincuencia organizada, por ejemplo, ¿qué riesgos representa para la convivencia social, para la institucionalidad? ¿No? Más allá del el número de víctimas, ¿no? Que no es menor, pero un tema menor, pero entonces la anticipación es para lo que está hecha la inteligencia. El servicio de inteligencia, no la inteligencia así como en abstracto. El servicio de inteligencia es un meteorólogo muchas veces de la política, del ambiente militar, de lo social, de los movimientos sociales, de la actividad social, de la economía. Y tiene que, igual que un meteorólogo, tú le pagas a un meteorólogo porque te diga lo que va a pasar. Claro. No que tú estés, por ejemplo, si eres un marino y estás, oye, pues estás en el centro del huracán y te va a decir, si regresas vivo, vas a agarrar a tu meteorólogo y le vas a decir que no sabías. Claro. Que no me podías decir a dónde me estaba metiendo. Ese mismo mecánica entendible es el del servicio de inteligencia. Tiene que anticipar al tomador de decisiones, sea el presidente de la República, sea un general, sea un jefe de policía, sea quien sea, un secretario incluso de ecología, en cualquier área de gobierno, ¿no? o al director de una empresa, cómo viene el ambiente, qué hay en el ambiente que puede convertirse en algo catastrófico. Siempre hay indicios. Los actores frente a los cuales nos enfrentamos siempre dejan huella. Es que no te la van a dejar. Por eso te digo, parecen tranquilos, son tranquilos, parece decente, es decente. Sí, o sea, si el tomador de decisiones del nivel que sea, se queda en el nivel del parecer, pues navega por la superficie. Tiene que saber, ¿parece o es? Claro. ¿Parece decente? ¿Es decente? Son cosas diferentes. Entonces, comprueba eso. Comprueba que es una persona decente porque no tiene antecedentes. O sea, es un poco complicado, pero vamos a personalizarlo. Un actor político, un candidato. Parece, no, bueno, pues yo sí quiero saber. Vas a contratar a un abogado. ¿En qué ha estado metido? O sea, no solamente su experiencia, cuáles son sus vínculos. Entonces, es importante la prevención es para eso, para que tú sepas con quién estás hablando. Y aquí estás hablando de personas, de otros países, de grupos políticos. No puede un tomador de decisiones de casi de cualquier nivel, pero más alto nivel, estar a ciegas. Y un servicio de inteligencia sirve para, como el meteorólogo, hay estos riesgos, mira, creo que por acá. El que toma las decisiones es el jefe. Tú le puedes decir, mira, esto está muy mal, te vas a meter en un lío, está esta persona. Si él toma, hay casos históricos en nuestro país, en cualquier lado, de subestimar riesgos. Y luego tienes atentados, luego tienes levantamientos, y voltea a todo el mundo a ver a los servicios de inteligencia. Y pues el servicio de inteligencia dije, pues ahí sí, bueno, se quedan callados. Pero dicen, te lo dije, te lo anticipé, más o menos iba por ahí. Y son casos, digamos, históricamente muy, muy interesantes. O sea. Ahora, a veces identificamos el tema, hace un rato mencionabas el tema de inteligencia criminal. Parecería que es solamente una parte de todo el contexto que es la inteligencia. ¿Cuál sería esta distinción entre la inteligencia criminal y la inteligencia para un tema de seguridad nacional? Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en el momento actual de nuestro país. Pareciera que la inteligencia que ha primado y que está primando, si es que se hace, no tengo tampoco la certeza de que se haga, es que todo se ha ido a la delincuencia organizada, ¿no? Y esa es una parte. Y ni siquiera, tal vez, en inteligencia criminal, es decir, le tienes que decir cómo al estratega, en este caso, ahora son militares, pero es, ¿qué está haciendo la delincuencia organizada? ¿No? Tienes que saber,
¿no? Si tú pones un dispositivo militar potentísimo en Ciudad Juárez, pero no saben ni para qué están parados ahí, es inútil, porque es así como que pasa todo por abajo y ellos pues nomás mirando, y cuando ven pues no sirve. Puede inhibir tampoco, o sea, pero no va a afectar realmente. Tienes que saber dónde pegar, qué blancos escoger, ¿no? No simplemente la presencia de fuerza es insuficiente. Entonces es un aspecto en el cual hay que hacer inteligencia militar para hacer efectiva tu fuerza. Y otra parte que sí es de seguridad nacional y está conectado es la penetración de la delincuencia organizada en los aparatos del Estado, en el aparato económico. En eso sí puede un órgano de inteligencia para la seguridad nacional ayudar a prevenir. Una cosa es que el tema de inteligencia criminal es un tema de seguridad pública. ¿Sí? Se puede convertir en un tema de seguridad nacional, se está convirtiendo en cuando esos delincuentes que están, sí, empiezan a cooptar partes del Estado. Ahora, a mí me gustaría, en esta lógica alemana, es una película alemana, hemos identificado esta figura de la memoria que tienen los alemanes y de reconstrucción en muchos aspectos. Y este escenario de este centro de inteligencia, platicábamos en el corte que ha tenido un cambio importante, incluso del propio nombre, y eso le da un poco sentido de identidad, pero también de legitimidad a las instituciones, ¿no? Platícame un poco sobre esta nueva percepción que se tiene en Alemania en torno al mismo, porque creo que eso fortalece a las instituciones. Yo creo que este es un aspecto, bueno, que lo recordaste, muy importante. La historia de Alemania del siglo XX es una historia de guerra y de destrucción y de policía política. Los nazis totalitarios, y después de la posguerra, una parte de Alemania, con la ayuda de los soviéticos, un régimen duro, de línea dura, que tenía su institución. Sí. Entonces, los alemanes están curados de espanto. De hecho, para tener cierto tipo de tarjetas de identidad y ahora cierto registro de población, son un poco refractarios a recordar a dónde puede llevar el control y el exceso de control. Entonces, hoy en día, no hoy en día porque tiene desde finales de los años 50, el servicio de inteligencia más importante de Alemania, el BND, que no me lo sé qué significa en alemán, pero en español, es una cosa muy importante que además debe de quedar, yo creo que resonándonos. Se llama Oficina de Protección a la Constitución. Claro. Es decir, lo que protegemos es ese pacto político constitucional en el cual estamos, se supone, incluidos todos, estamos de acuerdo en todo, que debe ser protegido. Nuestro modo de vida, las libertades. Entonces, ese es un servicio de inteligencia que pretende ser moderno. Bueno, en los hechos, claro, oscuro siempre en todos los servicios de inteligencia, pero este nombre habla de una intención. Habla de la intención de superar el espionaje, sino de proteger a reglas de juego. Entonces, en la inteligencia siempre tú tienes que pensar en proteger este bien común, una palabra muy de San Agustín tal vez, y olvidada, pero es buscar ese bien común. Y el servicio de inteligencia lo único que hace es darles instrumentos a cualquier actor político, suponemos democrático, con instintos democráticos, bueno, puede ser electo democráticamente, pero puede ser, su actitud después puede ser muy cambiante. Claro. Puede él mismo romper las reglas y frente a eso es muy difícil también qué hacer. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José María Peña. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho los martes. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM a las 4 de la tarde, el 96.1 FM en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación del Canal 22. Hasta luego.